Bueno. Entonces, estoy como feíto, ¿no? Está bien. Bueno, 17, Hechos capítulo 17, no tengamos miedo, tengamos precaución, hermano, ¿sí? Siga lavándose las manos, siga usando desinfectante. Si usted se siente con síntomas, guarde la distancia, no deje congregarse, hermanos, por cualquier resfrío, sino que sea siempre cuidadoso, amén. No temeroso, porque ya vimos que la mano del Señor nos ha guardado por todos estos años de pandemia, amén. Y van a venir otras, pero Dios sigue siendo el mismo. Le van a cambiar el nombre a las variantes y a todos estos virus, pero Dios sigue siendo Jehová de los ejércitos, el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que póngale el nombre que quieran, que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Capítulo 17 de Juan, verso 16. Perdón, están despiertos, eso. Capítulo 17 de Hechos. Dice que necesita despertar a usted, pastor. 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Diga palabrero, para que se la acuerden. Este palabrero. Y otras: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues que traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. En decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Diga religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Padre, te damos gracias, bendito Rey. A ti te damos todo honor y toda gloria, Padre. Guárdanos, Señor, nuestros corazones delante de ti, Señor. Y que esta palabra, bendito Dios, venga a traer un despertar, un anhelo de buscar de ti cada día más, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces Pablo llega a Atenas y se encuentra con un altar que dice que ellos adoraban al Dios no conocido. Y podemos decir, usted y yo, hermanos, es que eran idólatras. Eran idólatras y por eso adoraban a cualquier Dios, incluyendo al Dios no conocido. Pero la mala noticia, mi hermano, que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es que aún nosotros, siendo cristianos, podemos estar adorando a un Dios que no conocemos. A un Dios que no conocemos. Cuando hablamos de los epicúreos, ¿por qué es bueno, por qué la Biblia los ha registrado? Es que ellos, hermanos, fue un grupo de filósofos que fueron fundados por Epicuro 342 años antes de Cristo. La creencia de ellos es que el existir se veía a un átomo, una molécula que se unía para dar vida. Entonces, cuando se moría la gente, se acababa el existir, aunque esos átomos seguían vivos pero dispersos. Al juntarse es que hacía la vida. Así que para ellos era imposible creer en una resurrección o la vida eterna, porque la vida se terminaba cuando los átomos se dispersaban. ¿Están entendiendo? Según ellos, ¿verdad? Y la meta de cada de los epicuros era simplemente alcanzar la felicidad. Hello. Simplemente alcanzar ¿la qué? La felicidad. Era todo lo que les importaba. Alcanzar la felicidad, la plenitud del ser humano. ¿No he oído algo escuchado así igualmente a grandes predicadores hoy en día que creen que Cristo murió en la cruz para que usted sea feliz? No, Cristo no murió en la cruz para que usted sea feliz. Cristo murió en la cruz para que usted sea salvo.
Aunque tenga que pasar por tristezas, por tormentas, por pruebas, por angustia, por enfermedad, Él murió en la cruz para que tú seas salvo. Él no murió para que tú seas feliz. Pero nos enseñan eso, hermanos. Tú puedes superarte. Cristo murió, Cristo aquello. Pero ahorita entramos a eso. Entonces, eso eran los epicuros. Los estoicos fueron fundados por Zenón también en el 336 antes de Cristo. Entonces, ellos, hermanos, igual que los epicuros, eran muy egocéntricos. Los estoicos vienen de estoa o galería. Se hicieron al pie de una galería ahí en los pies del aerópago, y ahí ellos se juntaban todos para definir sus filosofías y sus creencias. Los estoicos creían que el significado de la vida residía en el deber de la obediencia a la ley y la virtud. El hombre maduro y virtuoso no tenía nada de qué ver con las emociones o pasiones, sino que vivía una vida de autocontrol y autosuficiencia. O sea, el hombre se salva a sí mismo, siendo honesto, siendo sabio, siendo prudente. Él hacía su crecimiento espiritual en esas características. O sea, sin Dios ellos podían lograr lo que quisieran. Amén. Dice, ellos creían que un espíritu o poder universal guiado por la razón llenaba el universo, panteísmo. Y el alma del hombre participaba de la inmortalidad del espíritu universal. Los espíritus humanos eran continuamente reabsorbidos dentro de una razón o espíritu universal. En su punto de vista materialista y panteísta de la existencia, creían que el espíritu era simplemente materia. Se ve igual que los epicúreos, el estoico era también egocéntrico. En realidad todos somos ¿qué? Egocéntricos, pensamos en nosotros mismos. Por eso ponemos a un Dios mandadero, a un Dios bombero, a un Dios doctor, a un Dios de todo menos Señor. Porque hacemos lo que se nos da la gana, pero sí queremos que Dios también haga lo que nosotros se nos antoja. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, y tú no estás dispuesto a dar nada por el Señor. Eso es egocentrismo, hermano. Entonces, en Atenas había sido capital de la provincia cuando fue tomada por el Imperio Romano, y una ciudad de mucha mercadería, de mucho poder económico, pero para esto ya había dejado de ser la capital, pero la gente guardaba ese orgullo de que los atenienses habían sido una raza fuerte, una ciudad fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Parecido al día de hoy, mi hermano, ponía el Espíritu Santo en mi corazón de nosotros aquí como ciudadanos americanos, como residentes en este país, que hemos aprendido que esta es una potencia mundial, y nos meten ese orgullo por los Estados Unidos de que somos una potencia mundial económica, poder militar, hermanos, y esa potencia ya no existe. Pero seguimos caminando con ese orgullo. Seguimos, hermano, es que, ¿sí me entiende? Llegamos a México y llevamos 3 meses acá y WhatsApp. Porque se nos llena ese orgullo, hermanos. Y creemos que somos una potencia, mi hermano. Estados Unidos dejó de ser una potencia tremenda y tenemos que sacarnos ese orgullo del corazón. Porque nuestro orgullo, mi hermano, de ser lo que somos, tiene que estar fundado en lo que creemos de Cristo Jesús. Eso sí podemos estar seguros, que imperios caerán y han caído, gobiernos han caído, todas estas potencias han pasado, pero Cristo sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Dios conocido, por eso ellos no conocían este Dios, porque este Dios pues simplemente iba en contra de lo que ellos pensaban, hermanos. Y así es el Dios que estamos nosotros creyendo o formando en nuestro corazón, un Dios a nuestra semejanza, pero realmente lo conocemos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros hacemos un Dios conforme a nuestra religión y conforme a nuestra voluntad para que se asemeje a nosotros y no nosotros a Dios. Amén. Eso hace el orgullo. El orgullo. Entonces, ¿conocemos a Dios o estamos adorando a un Dios no conocido? Vamos a ir de para atrás un poquito, mi hermano, de personas que adoraban a un Dios no conocido. Vamos a mirar Cornelio, Hechos capítulo 10. Usted no lo lee en su casa porque usted se va a ir peor de lo que entró. Algunos, otros iban a responder las preguntas ahí en su mente y su corazón. Entonces Cornelio adoraba a un Dios que no conocía. Le dice el ángel: Cornelio, usted ha sido justo, sus oraciones han subido al trono de Dios. Y
y sus limosnas le han agradado al Señor, pero necesita mandar a Pedro para que le muestre quién es Dios. Y lo adoraba, hermano, pero no sabía quién era Dios. Y haciendo lo mejor por Dios y lo mejor por la gente, estaba calificado para ir ¿a dónde? ¿Para dónde iba Cornelio si no mandaba a llamar a Pedro? Con todas sus buenas obras iba para el infierno. También vemos el eunuco, capítulo 8, 26 y 40 del libro de Hechos. También tenemos que el eunuco, mi hermano, había descendido a Jerusalén. ¿A qué? A adorar. Pero cuando el Señor le pedía a Felipe que vaya y hable con el eunuco iba leyendo al profeta Isaías, donde decía que como oveja fue llevado al matadero, y le pregunta a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguien más? Y Felipe le predica y le presenta a Cristo. O sea, había bajado a Jerusalén a adorar a un Dios que no conocía. A un Dios que no conocía. Encontramos también la mujer samaritana. Le dijo a Jesús, Juan capítulo 24, verso 20 en adelante: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y créanme, iglesia, que con nuestra actitud en la adoración estamos adorando a un Dios que no conocemos. Porque el apóstol Juan, cuando conoció a Cristo en toda su majestad, cayó muerto, dice, como muerto a los pies de Cristo. ¿Y usted cree que si supiéramos quién es Dios, estaríamos adorando, mascando chicle? Hermanos, ¿sí? ¿O estaríamos postrados? ¿O estaríamos postrados, hermano? Pero estamos adorando a un Dios que no conocemos. Por eso ahí se va. Bueno, le dije, hermano. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice el Señor. Lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Un hombre grande de Dios que dice, tremendo este profeta, este Juan el Bautista. Entonces que él viene y cuando ve a Jesús lo adora. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Profeta Juan el Bautista, hermano. Wow, sabía de Jesús, pero no le conoció. O sea que si eso le pasó a Juan el Bautista, y fue salvo, gracias a Dios. Porque el Señor dijo, el más grande, el más pequeño del reino de los cielos será más grande que Juan. O sea, no lo desechó, era salvo. Pero Juan el Bautista adoró a Jesús sin conocerle. Declaró de Jesús sin conocerle. Y así muchas veces nos estamos declarando, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Y el Señor dice, entonces, ¿por qué no hacéis lo que les digo? No me anuncie, obedéceme. Porque estamos adorando y reconociendo las virtudes de un Dios que no conocemos. Es mi Señor. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no le obedece? Porque estás mirando a un Dios que no has querido conocer. ¿Y por qué decimos eso? Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escucha, hermano, después de que le pregonó a todo el pueblo, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos saber muchas palabras acerca de Jesús, pero no conocerle.
Porque nos hemos llenado como los epicúreos y los estoicos de conocimiento, hermanos. Oh, no sabemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque tenemos comezón de oír y cosas nuevas, de juntarlo. Algo nuevo para aprender, sí. ¿Y por qué si lo que escuchó el domingo pasado no lo puso en práctica? ¿Para qué quiere algún mensaje nuevo hoy? ¿Por qué se molesta diciendo el pastor siempre con lo mismo? Si ya puso en práctica todo lo que ha oído, lo que ha predicado José, lo que han predicado todos los predicadores. Lo que usted escucha en la radio lo ha puesto en práctica, si es bueno. Entonces, ¿por qué tanta comezón de oír de algo nuevo? Como en la junta de pastores. Ay, los pastores, no, yo me sé casi el 70% de la Biblia en memoria. Y yo me sé cuántos versículos llegaron conmigo. Yo estaba empezando el ministerio. ¿Usted cuántos versículos se sabe? Le digo, ninguno, hermano. ¿Y cómo se atreve a llamarse pastor y no sabe ningún versículo de la Biblia? Dije, no, hermano. Tengo tarea de aprenderme uno y todavía no me lo aprendo. ¿Cómo así? Es el Salmo 119, que es el más largo. Le dije, no, ser santos porque Él es santo. Me lo estoy aprendiendo. Y no he podido aprendérmelo todavía. Estoy en la lucha aprendiendo. Cuando me lo aprenda, pasaré al siguiente versículo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, mi hermano. Aprender no es memorizar. Aprender es vivir lo que Dios dice. Eso es aprender. ¿Cuántos dicen amén? Un niño cuando aprende a caminar es porque usted lo suelta y está dando pasitos. Dice, mi hijo aprendió a caminar. ¿Por qué? Porque usted le dijo que caminara y sigue sentado. No, porque se levantó, hermanos, y aprendió a dar pasitos. Cuando dicen amén. Y luego aprende a correr. Usted lo ve corriendo. Entonces, cuando usted aprende la Biblia es porque usted la está viviendo. Y si usted no ha aprendido nada. Pero como los epicúreos y estoicos estamos llenos de conocimiento, de filosofías, aún filosofías cristianas. Entonces, adoramos al Dios no conocido. Le pasó a Juan el Bautista, hermanos. En el momento de su angustia dudó. Oiga, ¿sí sería el Cordero de Dios? Se me pareció. Como que se me pareció, pero si hubiera sido estoico, si hubiera sido, no me dejaría pasar por estas, porque Él tuvo que venir a morir por mi felicidad, por mi paz. Tiene que volver por mi bienestar y ahora me encuentro en una cárcel. Yo creo que no era el Jesús que yo esperaba. Hermanos, adorando a un Dios que no conoció. Y un profeta, hermano. Así que me puede pasar a mí, le puede pasar a usted. Que estemos adorando al Dios que no conocemos. Le dije que iba a salir peor de lo que entró. Porque no le voy a dar respuestas. Para la respuesta es bueno, hermano Colunga, que si ya le hubiera dado respuesta a cada todo esto ya. Hoy me vine sin respuestas. No porque no las tenga, porque Dios quiere que usted vaya a casa a meditar. Si conoces, ¿qué tanto conoces al Señor? Encontramos también a Job. Job, hombre íntegro, recto, justo delante del Señor. Pero no conocía al Señor que lo justificaba. Cuando pasó toda la prueba, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo el tiempo, hermano, sirviendo a un Dios de oídas. ¿Sabe que el Dios que te salvó, Cristo Jesús, no es de oídas? Él prometió estar contigo todos los días para que tú lo conocieras, para que tú tuvieras comunión con Él. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos adorando a un Dios no conocido? Voy a traer unas pocas palabras, sustentos bíblicos para no hablar. Vamos a hablar de lo que se predica en el cristianismo, de sana doctrina. Sana doctrina le pongo entre comillas, pues usted ya me entiende, ¿verdad? Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces se van en toda la oración únicamente a Jehová. Porque ahí lo dice la palabra. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cristo sobra porque es Jehová. El Espíritu Santo sobra porque es Jehová nomás.
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos lo sustentan con Juan 17:3, porque el mismo Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y lo sustentan ahí. Entonces se van por solo Jehová. Ellos se van por solo Jehová. ¿Hello? Otros creen que no, que son tres. Otros predican que son tres. Porque ahí enseguida de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y quién? Y a Jesucristo. Entonces, ¿dónde quedan los? Aseveran que Jehová es únicamente el Dios. Jesucristo lo asevera también. Conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Otros dicen, los que hablan solo de Jesús. Capítulo 2 de Hechos, donde Pedro llama y dice: arrepentíos y bautícese todos en el nombre de Jesús. Entonces dicen que la Trinidad, es más, unos se atreven a decir que eso fue Mateo 28:19, no están en las escrituras antiguas. Y que la razón por la cual se tiene que bautizar en Jesús es porque se está bautizando en un nombre y no en títulos. Porque Jesús dijo: bautizados todos en el nombre del Padre, es título; nombre del Hijo es título; y del Espíritu Santo es título. Pero el verdadero bautizo tiene que ser en el nombre de Jesús. Otros dicen que no, que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién tiene la razón? Si Hechos dice claramente el apóstol Pedro, con una nueva unción, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo, recibió la nueva revelación de que el bautismo era en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo: bautizados todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero son títulos. ¿Quién tiene la razón? ¿Conocemos eso de la Trinidad? ¿Conocemos eso de la Trinidad? Uno se enseña que el Espíritu Santo era solo para el tiempo de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, los dones, y que hablar en lenguas es de demonios, que eso ya no se tiene para el día de hoy, que los carismas de Dios cesaron en el tiempo de los apóstoles. Entonces, que ahora la virtud del Espíritu Santo en nosotros, en personas, es puro cuento, el hablar en lenguas. Pero otros dicen que la pura evidencia, la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Pero mismo Pablo dice: no todos hablarán en lenguas, no todos profetizarán. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Conozco a mi Dios. Porque el Dios de ellos dice que las lenguas cesaron, que los dones cesaron. Pero otros, el Dios que conocen, dice que las lenguas continúan, que el ministerio del Espíritu Santo es activo todavía. Entonces, ¿quién verdaderamente conoce a Dios? ¿Quién verdaderamente lo conoce? Unos dicen que el Dios que conocen los predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos o para ir para el infierno. Es la teoría de la predestinación. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Vosotros que fuisteis predestinados, lo dice la palabra. Entonces ellos dicen que para que no se necesita evangelizar. Porque ya el que está predestinado para ser salvo, va a ser salvo así sea en el último minuto de su vida. Pero Dios lo predestinó para salvación y a último minuto va a ser salvo. La teoría de la predestinación. Y si fue predestinado para ser condenado, por mucho que le insista, por mucho que le ruegue, por mucho que lo instruya, se va para el infierno porque está predestinado. Otros dicen que no, que es decisión de cada ser humano, que si Dios le concede el don del arrepentimiento, puede venir a los pies de Cristo. ¿Quién tiene la razón? Que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia.
Y que si el hombre aprovecha la misericordia y la gracia de Dios, es salvo por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién tiene la razón, hermano? ¿Quién tiene la razón? Porque estos son, así como los estoicos y los epicúreos, esto lo enseñan hombres grandes en la televisión. La predestinación la enseñan hombres tremendos que en lugar de tener una iglesia de 100 miembros, ellos tienen 20,000, 30,000 y tienen millones de seguidores en las redes. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es el Dios que usted conoce? ¿Cuál es el Dios que conoce? El Dios de ellos dice que ya estamos predestinados. Amén. Unos dicen que el Dios de ellos les garantiza la salvación. Que si una vez salvos, salvos para siempre. Predican que una vez que el hombre fue salvo, es salvo para siempre. Que la salvación no se pierde. Que el Dios que ellos conocen les garantiza que la salvación no se pierde. Y lo predican. Lo enseñan. Otros dicen que no, que la salvación sí se pierde. Que el Dios que conocen ellos les dice que sí. Que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿El Dios de que la salvación no se pierde o el Dios de que la salvación sí se puede perder? ¿A cuál Dios conocemos entonces? ¿A cuál Dios conocemos? Ellos dicen que el Dios de ellos no se preocupa, que pueden vivir una vez que fueron salvos. Ya no tienen que hacer nada para ganarse la salvación. Porque pueden vivir la vida que sea, pero ya fueron salvos. Salvos una vez, salvos para siempre. Pero el otro que conocen otro Dios, porque no puede ser el mismo Dios, Dios no se contradice, sirven a otro Dios que dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Sin santidad nadie verá a Dios. Elocuencia. A Pablo le dijeron parlanchín, palabrero, porque les trajo la verdad. Hoy en día, mi hermano, al que se le trae la verdad sencilla, que es un palabrero. Pero el que trae la mentira disfrazada de mucho argumento y de mucho escudriñar y muchas cosas, ese es un sabio. ¿Cuál es el Dios que conoce usted? ¿El Dios de la verdad sencilla? Sed santos porque Él es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. O aquel Dios que dice, según ellos, que la verdad, usted es salvo. Y no importa lo que hagas, ya eres salvo. ¿Qué respuesta tiene usted? ¿Conoce a Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Otros predican que el Dios que ellos conocen murió en la cruz porque estaba a favor del hombre, para que el hombre viva tranquilo, sea prosperado y no le falte nada. Prosperidad. El cristiano verdadero se conoce por las bendiciones que ha recibido de Dios. Si usted es bendecido es porque eres consentido de Dios y Dios está complacido contigo. Otros dicen no. El Dios que yo conozco me llamó a sufrir por la causa suya. Que si sé adorarle en medio de la dificultad, Él es mi Dios. Si aprendí a vivir en escasez, Él sigue siendo mi Dios. Si tengo enfermedad, Él sigue siendo mi Dios. Si padre y madre me dejaran, con todo ese es mi Dios. Dicen ellos. Pero el otro dice, no. Mi Dios es aquel que murió, y la Biblia lo dice, que Él fue pobre para que yo fuese rico. Entonces yo tengo que trabajar por las riquezas. Y se predica prosperidad, porque ese es el Dios que ellos conocen. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? ¿Cuál es el Dios que estás adorando? Dice que el Dios de ellos está dispuesto a hacer todo por el hombre. Todo por el hombre. Otros dicen que su Dios ya lo hizo todo por el hombre y espera que el hombre lo haga todo por él.
¿Quién es el Dios que conocemos? Dice que quiere que Dios, que todo hombre le ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, y que esté dispuesto a dejar padre, madre, tierras, casas, todo por causa de su nombre, familia por causa de su nombre. Otros dicen que no, que el Dios de ellos fue para que el hombre, Él da todo por el hombre, para que el hombre viva tranquilo y confiado, y que todas las cosas le va a salir bien. ¿Cuál es el Dios que conocemos? ¿Cuál es el Dios? Tiene bonita tarea para la casa, ¿verdad? Otros dicen que al ser Trinidad, el Dios que ellos conocen es como el agua. Sistema líquido es Cristo. Si se congela y se vuelve sólido es el Padre. Y si se evapora es el Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes, pero una sola esencia. Sí, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero no las podemos separar. Otros dicen que el Dios que conocen, especialmente Cristo Jesús, dice en Juan capítulo 17, que por la eternidad ha estado al lado del Padre. Pero otros dicen que su Dios no se puede separar, porque son uno. Que su Dios se hizo carne, porque lo conoce. Otros dicen que no, que cada uno tiene un ministerio, que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, como dice Jesús. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, y a mí. Y enseñan que sí se separan, porque cuando Esteban está siendo apedreado antes de morir, alza los ojos al cielo y ¿qué ve? Ve al Padre y a Jesús sentado a su diestra. Porque la Biblia no se puede contradecir. Si Jesús dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, al ascender, esa palabra se cumplía. Ahí estaba glorificado al lado del Padre. Y así lo vio Esteban. Pero otros dicen que no, que es uno solo, no se puede dividir, no se pueden separar. ¿Cuál es el Dios que conoces? ¿Cuál es el Dios que adoras? ¿Cuántas preguntas se llevó sin responder? Dice, hermano, ¿y cómo debemos hacerlos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted no se preocupa por esto, hermano, si no se preocupa por estudiar la palabra, vas a estar adorando siempre a un Dios que no conoces. Entonces cualquiera te puede cambiar de religión, de iglesia, de creencia, porque le va a presentar al Dios que él conoce. El Dios que yo sirvo, hermano, me garantiza que la salvación no se pierde. El Dios que yo sirvo me garantiza que como Él es amor, la esencia de Dios es amor, Él no va a dejar a nadie en el infierno, porque Él es amor. Dígame, ¿qué padre viendo a su hijo sufriendo lo va a dejar en el infierno? Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Y tal vez usted le crea a Él. Conoce a tu Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué solución hay para eso? No se trata de 10 o 20 minutos, hermano. Se trata de una vida de discipulado. Discipúlese, hermano. Estudie la palabra. La iglesia le ofrece discipulado a las 9 de la mañana. Le ofrece instituto bíblico los jueves a las 7 de la noche. Tutoría persona a persona, estoy dispuesto a ayudarles. Y no porque yo sepa mucho, hermano, sino que estoy dispuesto a ayudarle a usted para que conozca al Dios que tú adoras.
Que esta palabra se vuelva una realidad. Y el Dios de la Biblia sea una realidad en tu vida. Y así usted andarás tranquilo, hermano. Yo sé bien, como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé bien en quién he creído, hermano. Porque usted no tiene que andar de religión en religión. Tú tienes que fortalecer tu relación con el Señor. Póngase de pie, mi hermano, y lo único que les voy a decir cierto aquí con la palabra, y la única respuesta que tengo es para los nuevos. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esta es otra. Unos dicen, ¿para qué las iglesias pentecostales o las iglesias andan haciendo llamado al altar? Si la palabra es la que hace la labor, no hay que presionar a nadie. Por eso ya nadie hace llamado de salvación, hermano. Casi nadie. Es muy poquito las iglesias que todavía siguen llamando a salvación, llamando a arrepentimiento, llamando a que se rindan a los pies de Cristo. Y mi hermano, ¿cuál es el Dios que tú conoces? Porque unos dicen que el Dios que conoce quiere que la gente caiga contrita y humillada a sus pies. Porque el quebrantado y humilde de corazón, Él no lo va a despreciar. Así que si usted puede venir las veces que pueda, postrarse delante de Él, hermano. La Biblia dice que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Pero a los altivos lo mira de lejos. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, esto sí se lo garantizo. No son preguntas, no son comparaciones. Hechos, capítulo 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, esta mañana es el momento de salvación, que tú lo recibas. Pero también 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si alguno no ha recibido a Cristo y quiere entregarle su vida al Señor, esta es la noche, esta es la mañana que usted puede hacerlo. Esta es la llamada que usted puede hacerlo, hermano. Este es el momento que usted puede hacerlo. Si no, hermanos, hago un llamado a toda la iglesia. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está con tu Dios? ¿Cuál es el Dios que conoces? ¿Cuánto le falta más conocerlo? Y venga y humíllese delante y diga, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame, Dios, porque quedé confundido, Señor. Quedé confundido, tal vez no entiendo todo, Señor. Pero una cosa sí hago, yo te amo, Señor. Pasa al altar y dile al Señor, dile al Señor. Dile al Señor, dile al Señor. Gracias, bendito Rey. Habla usted con la señora ahí, hermano. Solo usted lo sabe, hermano, nadie más. A algunos les faltó mucho, otros están bien, está bien, hermanos. Pero usted sea honesto con el Señor y dile, Señor, ayúdame. Porque yo no quiero seguir adorando a un Dios que no conozco, Señor. Yo quiero conocerte, bendito Dios. Conocerte en el poder de su resurrección, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Ven, ven, ven. Ven al altar, ven al altar, ven al altar. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ven para que Cristo se le refleje en su vida. Que Cristo pueda obrar en sus corazones. Que ese es el que se manifiesta. Ese es el que resplandece en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Piensa todo esto en esta semana, hermanos. Medita en todo eso. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos? Una sola esencia, 3 manifestaciones de la Trinidad. ¿Quién conoce el verdadero Dios? Que la salvación no se pierde, o el Dios que te dice que cuide la salvación con temor y temblor. ¿Cuál de ellos tiene la razón? ¿Cuál es el Dios que conozco? ¿Cuál es el Dios que yo conozco? Ellos conocen un Dios que todo se vale, pero otros conocen un Dios que es santo y espera santidad en nosotros. Que el Espíritu Santo empezó la obra en cada uno de nosotros. ¿Quién es el Dios?
¿Quién es el Dios? Porque teniendo eso en cuenta va a mejorar tu adoración, hermano. Va a mejorar tu adoración. Va a mejorar tu adoración. Gracias, bendito Rey, te adoramos. Vete con eso en la pregunta y tal vez no tenga respuestas para todo, hermano. Busque ayuda. Busque ayuda, busque ayuda, busque ayuda. Unos dicen que el Dios de ellos les manda a guardar el sábado. Otros dicen que el Dios de ellos no juzga entre día y día. Unos dicen que el Dios de ellos los manda a abstenerse de cosas llamadas impuras, inmundas. Otros dicen que el Dios de ellos ordenó comer de todo. Unos dicen que el Dios de ellos les enseña que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación, por 3 años y medio de la tribulación. Otros dicen que el Dios de ellos va a levantar la iglesia antes de la tribulación. Otros dicen que el Dios de ellos les dijo que la iglesia va a pasar por toda la tribulación de los 7 años. ¿Qué dice tu Dios? ¿Qué dice nuestro Dios? ¿Qué dice tu Dios? No lo conocemos. Ellos con su filosofía, los estoicos y los epicúreos, muy elocuentes, deseosos de escuchar algo nuevo. Así como venimos, ¿qué nuevo voy a escuchar? Pero no hemos puesto por obra los otros mensajes. Piensa esto en su casa, mi hermano, y pide ayuda a gritos, especialmente al Espíritu Santo. Porque Él es el que viene a llevarnos a toda la verdad. A toda la verdad. Pero así como los estoicos hablan que con el conocimiento del hombre era suficiente, muchos de nosotros adquirimos conocimiento y el conocimiento, en lugar de acercarnos a Dios, nos ha apartado de Él. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Cuidado. Juan el Bautista proclamó todo. Él es el Cordero de Dios. Conocimiento, hermanos. Revelado por el Padre, claro, hermano. Pero ¿de qué le sirvió ese conocimiento? ¿De qué le sirvió ese conocimiento si no lo ha hecho parte de su vida? Tal vez en la cárcel, podemos suponer, en la cárcel alguien le dijo, no, si fuera mi Dios, no te hubiera permitido venir a la cárcel. Y ahí fue donde él dudó. Y así pasa con algunos. No, hermano, no hay infierno. Yo sirvo a un Dios que nos dice que no hay infierno, que el infierno está aquí en la tierra.